Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a continuar con el curso de ecuaciones en derivadas parciales y vamos a ver un nuevo método que nos va a permitir resolver ecuaciones de primer orden. Este método es muy importante ya que nos permitirá resolver una amplia variedad de este tipo de ecuaciones más que hacer cambios de variable, que es lo que hemos estado haciendo hasta este momento. Este método se llama método de las curvas características y para explicar este método voy a resolver esta ecuación, la cual ya resolví en videos anteriores con cambios de variable, pero vamos a verlo ahora con el método de las curvas características y en próximos videos resolveré muchas otras ecuaciones con este método. En esta ecuación a y b son constantes. Y además ya obtuvimos la solución general de esta ecuación en el video número 16 de este curso. La solución que obtuvimos fue que la función u debe ser igual a una función arbitraria de bx menos a por y. En la descripción de este video pueden encontrar el enlace a la lista completa de reproducción y ahí pueden encontrar el video número 16 en el cual llegamos a esta solución, pero en ese caso lo hicimos mediante un cambio de variable. Lo que vamos a hacer aquí es llegar a esta misma solución, pero desde otro enfoque, que es el método de las curvas características. Bueno, este método consiste en lo siguiente. Nosotros lo que estamos buscando es una solución u que depende de x y y. Las funciones de dos variables, geométricamente lo que representan son superficies. Y en este caso, se trata de una superficie suave, es decir, una superficie para la cual existen las primeras derivadas parciales, ux y uy. En las superficies suaves, nosotros lo que podemos hacer es parametrizarlas. Una parametrización simplemente significa que expresamos por separado cada coordenada de los puntos de esa superficie. Es decir, la x la expresamos en términos de dos parámetros que son s y t. También la y la representamos en términos de dos parámetros que igualmente son s y t. Y entonces al sustituir estas expresiones en términos de s y t en u, vamos a obtener ahora la función u, pero esta función ahora va a depender de s y t. Ahora que tenemos escrita la función u en términos de los parámetros s y t, el truco de este método consiste en que derivamos esta función u respecto de alguno de los parámetros en lugar de derivar directamente respecto de x y respecto de y, que es lo que aparece en la ecuación original. Vamos a derivar, por ejemplo, respecto de t. Y para esto tenemos que aplicar la regla de la cadena. Lo voy a explicar aquí paso a paso. Vamos a derivar la función u respecto de t, pero esa función u depende de x y y. Y a su vez, x depende de s y t, y y también depende de s y t. Entonces, para calcular esta derivada, lo que hacemos es derivar u respecto de la primera de las funciones, es decir, la derivada de u respecto de x, y luego derivamos esa función respecto de la variable con la que estamos derivando desde un inicio, es decir, multiplicamos por la derivada de x respecto de t. Luego a esto hay que sumarle la derivada de u respecto de la segunda función, que es y, y multiplicar por la derivada de y respecto de t. Esto es la regla de la cadena aplicada a funciones de varias variables. Bueno, estas derivadas las podemos expresar también en términos de subíndices, así como tenemos expresada nuestra ecuación original, y al hacer eso la tendríamos escrita de esta manera. Noten que puse primero la derivada de x respecto de t aquí al principio, así que es x con subíndice t para indicar esa derivada, y luego tenemos u con subíndice x para representar la derivada de u respecto de x. De la misma manera lo hacemos de este lado. Pero ahora esta expresión que obtuvimos aquí podemos compararla con nuestra ecuación original. Porque noten que en el primer término tenemos la derivada de u respecto de x y en el segundo término tenemos la derivada de u respecto de y se están sumando. Entonces, si nosotros hacemos que la derivada de x respecto de t sea igual a a y la derivada de y respecto de t sea igual a b, podemos escribir esas ecuaciones aquí y vamos formando un sistema de ecuaciones. Se trata estrictamente de un sistema de ecuaciones en derivadas parciales, porque estas son derivadas parciales, así como las teníamos escritas aquí arriba. La derivada parcial de x respecto de t y la de y respecto de t. Pero noten que en realidad estas ecuaciones las podemos ver
como ecuaciones diferenciales ordinarias. Es como las ecuaciones que vimos al principio de este curso, en las cuales en las derivadas aparece únicamente respecto de una de las variables. Aquí en estas ecuaciones no aparece por ningún lado la otra variable, que sería la s. Esa variable aquí no la tenemos. Eso es lo que nos permite considerar estas ecuaciones como si fueran ecuaciones diferenciales ordinarias. Solamente que al resolverlas, las constantes arbitrarias que surgen de aplicar los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, esas constantes arbitrarias en realidad se van a convertir en funciones arbitrarias de s, que es la variable que no aparece. Si esto no lo recuerdan o no lo han visto, lo expliqué en los primeros videos del curso, así que los invito a que repasen esos temas para que entiendan a qué es a lo que me refiero. Pero aquí todavía no terminamos, nos falta una tercera ecuación, que surge de lo siguiente. Si nosotros estamos haciendo que esta variable sea igual a a y que esta de aquí sea igual a b, toda esta expresión tiene que ser igual a 0 para que ahora sí esta se convierta en nuestra ecuación original. Así que aquí hacemos que esto sea igual a 0. Pero lo que estamos diciendo entonces es que la derivada parcial de u respecto de t es igual a 0. Eso nos da una tercera ecuación, que la podemos escribir aquí. La parcial de u respecto de t es igual a 0. Y así hemos transformado nuestra ecuación original en un sistema de 3 ecuaciones, que estrictamente hablando son ecuaciones en derivadas parciales, pero que al no aparecer la variable s, las podemos tomar como si fueran ecuaciones diferenciales ordinarias y por lo tanto sabemos cómo resolver este tipo de ecuaciones. Entonces ya hemos transformado nuestra ecuación en un sistema más fácil de resolver. De hecho, como en este caso todas las variables son derivadas respecto de t, podemos simplemente escribirlas así, con la notación de comilla, recordando simplemente que las derivadas son respecto de t. Y no hay que olvidar que cuando resolvamos estas ecuaciones, las constantes arbitrarias en realidad serán funciones arbitrarias de s. Bueno, entonces vamos a continuar con este método para resolver esta ecuación. Y entonces lo que tenemos que hacer es resolver este sistema. Como aquí a, b son constantes, estas ecuaciones son muy fáciles de resolver. Simplemente hay que integrar. Aquí integramos respecto de t, que es la variable de la derivada aquí. Entonces hay que integrar respecto de t y nos queda entonces que la función x es de la forma a por t más una constante. Pero como acabo de mencionar, esa constante en realidad será una función arbitraria de s, que es la variable que no aparece aquí. Así que nos queda que x es igual a por t más una función que vamos a llamar f1 de s. De la misma manera, tenemos que y es igual a b por t más otra función f2 de s. Y también la tercera ecuación la podemos resolver directamente integrando, aunque en este caso la integral de 0 es 0, pero luego sumamos una constante arbitraria, la cual será una función de s. Así que u es igual directamente a una función 3 de s. Bueno, ya tenemos entonces aquí la solución de esta ecuación, pero la tenemos escrita en forma paramétrica, ya que tenemos que x depende de t y s, y también depende de t y s, u también depende, bueno, en este caso de s únicamente, pero bueno, esto de aquí son las ecuaciones paramétricas de la superficie u. Pero nosotros estamos más interesados generalmente en encontrar funciones u escritas en términos de x, y. No siempre será posible hacer esto, a veces nuestra solución nos va a quedar escrita directamente de forma paramétrica y no podremos hacer más, pero en este caso sí podemos hacerlo. La forma de obtener u en términos de x, y es despejar de la primera ecuación y la segunda ecuación el parámetro t y luego igualar las ecuaciones. La forma de hacer esto es la siguiente. De la primera ecuación despejamos t, simplemente este f1 pasa al otro lado restando, luego el a pasa dividiendo y nos queda entonces que t es igual a x menos f1 sobre a. Hacemos lo mismo en la segunda ecuación, despejamos también t y nos va a quedar y menos f2 sobre b. Como estamos despejando la misma t, podemos directamente aquí igualar. Y entonces lo que tenemos aquí es una ecuación en la cual únicamente aparece x, y
Y ese es el parámetro que está dentro de estas funciones f1 y f2. Ahora lo que podemos hacer es este b que está dividiendo, pasarlo multiplicando, esta a también pasarla multiplicando, y nos queda entonces b por x menos b por f1 igual a por y menos a por f2. Este a por y lo pasamos al lado izquierdo restando, luego el b por f1 lo pasamos al lado derecho sumando, y noten que lo que tenemos aquí del lado derecho es una combinación de funciones que dependen de s, multiplicadas a su vez por constantes que son b y a. Todo esto de aquí, como en realidad se trata de funciones arbitrarias, podemos expresarlo simplemente como una sola función arbitraria. Vamos a cambiarle la letra, por ejemplo, vamos a ponerle una función g de s. Bueno, ya tenemos entonces una ecuación que relaciona x y y. Ahora aquí lo que podemos hacer es despejar la s que aparece aquí. La forma de despejar esta s es quitar la función g pasándola al otro lado como función inversa. Es algo similar a cuando tenemos aquí una exponencial y la pasamos como logaritmo, o cuando tenemos un logaritmo y lo pasamos como exponencial, o cuando tenemos seno y lo pasamos como arcoseno, etc. Es decir, tenemos una función y la pasamos al otro lado como su inversa. Entonces ya tenemos despejada la s, será la función inversa de bx menos a por y. Por cierto, aquí, más estrictamente hablando, tendríamos que justificar que existe la inversa de esta función. Pero esa función inversa sí existe porque implícitamente hemos estado utilizando que estas funciones son funciones derivables. Noten que cuando aquí aparece esta función arbitraria de s, esa función tiene que ser derivable para que tenga sentido aquí hacer la derivada. Lo mismo ocurre aquí, esta f2 tiene que ser derivable, por lo tanto tenemos aquí una combinación de funciones derivables, la cual es g, y al ser g una función derivable, existe un teorema que nos dice que una función derivable de una variable tiene inversa. Y en este caso entonces, por eso, podemos pasarla al otro lado como inversa. Entonces ya tenemos despejada la s, y ahora lo que hacemos es sustituir esta expresión aquí adentro. En lugar de esta s, ponemos esta función g inversa de bx menos ay, y nos queda lo siguiente. Nos queda que u, que ahora sí ya depende de xy, es igual a f de f3, pero en lugar de s ponemos esta expresión. Y noten que entonces lo que tenemos aquí es una composición de funciones. Pero se trata de funciones arbitrarias que por ahora no conocemos. Esas funciones las podríamos calcular si tuviéramos condición inicial, pero en este caso, como se trata de una ecuación general sin condición inicial, estas son funciones arbitrarias. Entonces tenemos una composición de f3, que es una función arbitraria, con otra función arbitraria g inversa. Esa composición la podemos expresar como otra función y llamarle, por ejemplo, f. Y así llegamos entonces a la solución, que u de xy es igual a una función arbitraria de bx menos a por y. Esta es la misma solución a la que habíamos llegado en el video que les mencionaba al principio de este video. Bueno, aquí, en este método, estas de aquí son las que se conocen como curvas características. Noten que aquí esta ecuación define una relación entre x y y. Aparece por aquí el parámetro s, pero si nosotros tomamos un valor fijo del parámetro s, esto de aquí en realidad es un número, es una constante para cada valor de s. Entonces tenemos bx menos ay igual a alguna constante si fijamos un parámetro s, y entonces esto es una curva en el plano xy. En esas curvas, en este caso, cuando tenemos ecuaciones homogéneas, es decir, ecuaciones en las cuales tenemos las derivadas y esto igual a 0, en esos casos, en las curvas características, la superficie U es una superficie constante. Porque noten, de hecho, que aquí la derivada de U es 0. Eso significa que U es constante a lo largo de esas curvas características únicamente. Es decir, que si cambiamos de una curva característica a otra curva característica, la constante puede variar, pero a lo largo de esa misma curva característica, la función u se mantiene constante. Bueno, para entender mejor esto, voy a mostrarles algunas gráficas de cómo podrían ser algunas posibles superficies u que se obtienen como solución de este tipo de ecuaciones.
Bueno, aquí estamos en GeoGebra y vamos a ver algunos ejemplos de superficies que pueden ser solución de la ecuación que acabamos de ver para que quede más claro cuál es la interpretación geométrica de las curvas características. Una posible superficie es esta de aquí, u de xy igual a coseno de 3x menos 2y. Vemos que es una función de la forma ax menos by, en este caso a vale 3 y b vale 2. Y se trata de una función de tipo coseno. Aquí en la gráfica podemos ver que es una superficie que es periódica, que tiene su forma de onda por ser la función coseno, pero noten que aquí tenemos el eje rojo que es el eje X, el verde es el eje Y y el azul es el eje U, que es la superficie, la altura de cada punto. Bueno, noten que si pusiera yo el eje X de tal manera que apunte hacia nosotros, la función coseno en realidad tiene como una cierta dirección en diagonal. No está en la dirección de alguno de los ejes, sino que está en diagonal. La dirección de la función coseno en este caso nos la da las curvas características, que en este caso las curvas serían de esta misma forma, 3x menos 2y igual a una constante. Si dibujamos algunas curvas características, tendríamos unas rectas como estas de aquí. Estas rectas. Noten cómo si nosotros nos paramos sobre algún punto de la superficie y nos movemos en la dirección de una de esas rectas, nuestra altura no cambia. Es decir, la función se mantiene constante en la dirección de esas rectas. Mientras que si nosotros nos movemos en alguna otra dirección, por ejemplo, perpendicular a esas rectas, la altura cambiará. Por supuesto, cambiará de acuerdo al coseno y dependiendo de la dirección en la que nos movamos. Iremos subiendo y bajando. Pero si nos movemos en la dirección de las rectas, nos mantenemos a la misma altura. Así que la función es constante a lo largo de las curvas características. Veamos otro ejemplo. Ahora, por ejemplo, esta función de aquí, la cual es la exponencial de 3x menos 2y. Vemos el mismo fenómeno. Se trata de una función exponencial, así que crece muy rápidamente hacia acá. Pero si nosotros nos paramos en algún punto de la superficie, por ejemplo aquí, y nos movemos a lo largo de una de las rectas, la altura no va a cambiar, se va a mantener constante. Mientras que si nos movemos en otra dirección, por supuesto que la altura irá variando. Un último ejemplo. Esta curva de aquí, que es la curva 3x menos 2y elevada al cuadrado. Noten que se trata de parábolas, pero que son parábolas que también pues, se dirigen en forma diagonal. Si nosotros ponemos hacia acá el eje X, vemos que la parábola sigue una dirección diagonal. Y si nosotros nos paramos en algún punto de la parábola y nos movemos en la dirección de una de estas rectas, la altura no cambia, mientras que en las otras direcciones sí cambia. Entonces, esa es la interpretación geométrica de las curvas características para este tipo de ecuaciones. Las curvas características serán aquellas en las cuales la superficie no varía, sino que se mantiene constante. En resumen, el método de las curvas características sirve para resolver ecuaciones como esta de aquí, simplemente transformando la ecuación en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. En el caso de esta ecuación, lo que hacemos es transformarlo en ecuaciones de esta forma: la derivada de x respecto de t igual a a, la de y respecto de t igual a b y la de u respecto de t igual a 0. Y hay que recordar que tanto x, y u dependen de dos variables, de t y de s, por lo que al resolver estas ecuaciones, las constantes arbitrarias deben ser funciones arbitrarias de s. Este mismo método puede generalizarse para resolver ecuaciones más complicadas. En general, podemos utilizar este método para resolver ecuaciones como esta de aquí. En esta ecuación noten que los coeficientes de las variables ux y uy son funciones de x, de y y de u, por lo que se trata de ecuaciones que en general no son lineales, pero a este tipo de ecuaciones se les llama ecuaciones cuasilineales, en el sentido de que son ecuaciones que, aunque no son lineales, las derivadas parciales de u sí se mantienen lineales. Únicamente aparece una en cada término
y no tienen ningún exponente ni están dentro de otras funciones, pero pueden estar multiplicadas por funciones de u. Este tipo de ecuaciones en general podemos resolverla con el método de las curvas características y siguiendo un procedimiento similar al que vimos en este video, el sistema que obtendríamos en este caso sería de esta manera. La derivada de x sería igual a el coeficiente de ux, que es en este caso la función a de x y u. De la misma manera, la derivada de y respecto de t es el coeficiente de uy, que es la función b. Y la derivada de u respecto de t es la otra función, la que queda del otro lado del signo igual, que en este caso es la función c de x y u. Si nosotros podemos resolver este sistema, así obtendremos la solución de esta ecuación. En algunos casos vamos a poder eliminar el parámetro t y podremos sustituir entonces el parámetro s en la función u y obtener una relación directa de uxy. Pero en muchos otros casos la solución tendrá que quedar escrita en forma paramétrica. Ya iremos viendo varios ejemplos en los próximos videos. Vamos a empezar en el siguiente video con un ejemplo sencillo. Vamos a aplicar el método de las curvas características para resolver esta ecuación de aquí. De hecho, yo los invito a que ustedes intenten resolver esta ecuación siguiendo el método de las curvas características y ya en el siguiente video pueden verificar su respuesta. Muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de YouTube y a través de Patreon. Por aquí pueden ver sus nombres. Si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios, pueden hacerlo dando clic al botón de unirse que aparece a un lado del botón de suscribirse o el enlace a Patreon pueden encontrarlo en la descripción.